Soy Artur Cabré, el presidente del Grupo Martinón de las empresas en República Dominicana y estoy en el montaje de Three Rivers, aquí, que es el desarrollo de Cerro Colorado, lo que será el futuro Secrets Baby Beach. Hemos venido con todos nuestros socios, todos nuestros accionistas, a presentar al gobierno, a la primera ministra, que estos son los señores que han puesto $200 millones para construir el desarrollo de Secrets Royal Beach y las demoras que estamos sufriendo según teniendo todos los permisos y nosotros yendo con toda la ley. Nunca hemos hecho nada fuera de la ley, nos estamos manteniendo según lo que exige la ley arubiana en todos los ámbitos. Entonces ha llegado un momento que a nuestros socios no sabíamos qué explicarle. Nosotros hoy podemos destacar, ha venido con nosotros la hija Francesca Rainieri del grupo Punta Cana, que es el grupo principal en República Dominicana y uno de los grupos principales en el Caribe, que es uno de nuestros accionistas, porque llega un momento que parece que todos son excusas que estamos poniendo nosotros, que hemos parado la obra un mes, que hemos parado la obra 2 meses, porque hay una demanda, porque hay... Entonces no se puede, hay $200 millones de inversión que están atrás, hay unos contratistas, hay unas empresas contratadas, hay unas compras hechas, hay unos contratos firmados que si no nos traen los productos para hacer la obra hay que pagar, pero se pueden dañar porque no los puedes tener al aire libre. Entonces era importante el conocer que según la ley el gobierno nos sigue amparando, está de acuerdo en el desarrollo de San Nicolás. Todo lo que es la población de San Nicolás nos está mostrando su apoyo, se lo agradecemos mucho. La recogida de firmas que vimos la semana pasada, la próxima celebración que van a hacer en San Nicolás por la Asociación de Empresas de San Nicolás, la Business Association. Gracias a todos, nosotros vamos a seguir creyendo y apostando por el destino Aruba. Secrets Baby Beach y Secrets Baby Beach estará abierto prontamente. Esperamos que si es en el 25, que no sea en el 26, pero nos necesitamos tanto Aruba como las empresas que están invirtiendo aquí, como San Nicolás. Es bueno para todos y cuando es win-win es un buen negocio para el país.